¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Personajes del Bicentenario. Hoy, como de costumbre, vamos a ver la vida, obra y, por supuesto, el trabajo imperecedero de aquellas personas que pasaron por el Palacio Legislativo y dejaron una huella imborrable en la mente y en la memoria de todos los peruanos. Así que lo invitamos a instalarse cómodamente y disfrutar junto a nosotros de un nuevo capítulo de Personajes del Bicentenario. ¿Qué le merece esta expresión, este título, Personajes del Bicentenario? Bueno, en lo que atañe a mí, que me hayan considerado es un honor, una responsabilidad también, ¿no? Y sí, la he asumido quizás desde el momento en que fui elegida presidenta del Congreso y bueno, consideré que había caminado yo sobre la huella de muchas otras mujeres, entre ellas mi madre, y estaba abriendo huella para otras mujeres, entre ellas mi hija, ¿no? Entonces es una continuidad en la que decididamente he tenido un rol que solamente debo agradecer a la vida, ¿no? Nuestra invitada es Marta Chávez Cosío de Ocampo, la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Congreso de la República. Nació el 12 de enero de 1953 en el Callao, aunque creció en San Miguel. Tiene 5 hermanos, un tatuaje y no pocas jornadas políticas bajo la piel, defendiendo apasionadamente sus ideales. Pero vayamos al inicio de esta historia y viajemos imaginariamente a la Arequipa de mediados del siglo pasado. Solamente tengo recuerdos maravillosos de mi infancia, porque he sido parte, la quinta de 6 hermanos, con unos padres jóvenes que se dedicaron a nosotros. Mi madre dejó su trabajo, sus habilidades para cuidarnos a nosotros. Siempre fue una figura presente, mi padre igual. Nunca nos sobró nada, pero tampoco nos faltó nada, ¿no? Estuvimos en contacto con la naturaleza. Soy una amante, defensora de la naturaleza y creo que mi fe en un Dios creador ha tenido que ver mucho con ese contacto, ¿no? Soy animalera, me encantan las plantas, me encanta el mar. Nos llevaban mis padres, reitero, jóvenes y con nosotros, nos llevaban en invierno a la sierra, acá de Lima, ¿no? A Chosica, a Chaclacayo, donde se podía todavía ir a hacer camping en el río con las familias, ¿no? Y en el verano a la playa, en Arequipa, porque mis padres eran de allá, ¿no? Entonces he tenido una juventud, una niñez muy llena de juegos, de lectura, porque nos enseñaba, mi papá nos acostumbró a leer, pero así como juego, y entonces hemos tenido a disposición todas las colecciones de cuentos, de revistas, de libros, memorias ya de personajes como Winston Churchill, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos podido, y he tenido una dinámica muy cercana con mis hermanos, ¿no? La calle Tacna en San Miguel trae muchos recuerdos a nuestra invitada. Allí quedaba inicialmente su colegio. Es ahí donde aprendió mucho más que italiano y manualidades. Estamos hablando del colegio Santa Ana. Sí, un colegio que quedaba en San Miguel, ¿no? Un San Miguel además que he conocido en mi época con mucha prestancia, ¿no? Y el colegio más importante que quedaba ahí en San Miguel, en la calle Tacna, era el colegio Santana, organizado y dirigido por monjitas italianas de la congregación Sor Rosa Gatorno, hijas de Sor Rosa Gatorno. Y bueno, ahí hasta el tercero de primaria he aprendido italiano, ¿no? Y ahora es un colegio mixto, pero en ese entonces era solo un colegio femenino. Y después, seguido, el colegio se mudó a San Miguelito, una urbanización nueva, más cerca a Pueblo Libre. Yo misma con mi familia nos mudamos a Pueblo Libre y seguí y terminé el colegio Santana. La juventud de Marta Chávez transcurrió entre clases de matemática e historia, pero también, como no, en la bombonera del Estadio Nacional, hasta donde iba a practicar el deporte que siempre la apasionó. Creo que he sido una
una voleibolista frustrada, porque salí del colegio. Yo he sido, desde los 11 años, fui de la selección del colegio, hasta los que terminé a los 15 años para cumplir los 16, ¿no? Y yo era atacante, tenía una potencia, y era una de las primeras que comencé a utilizar esta técnica del saque mate, porque antes se sacaba de otro modo, ¿no? Fue el tiempo en que a nosotros nos observaba Akira Kato, ¿no? Íbamos a competencias en los colegios, y si bien había un colegio que siempre le dejaba a todo el mundo a cero, que era el Divino Maestro, donde estaban las seleccionadas nacionales, nosotros le hacíamos algunos puntos, ¿no? Entonces era bien intensa la preparación, y cuando salí a la universidad encontré que en la universidad no había vóley, solamente apenas había fútbol para los chicos, en la Católica, ¿no? En ese tiempo. Hoy hay hasta club de ping-pong. ¿Cómo es que llega a la política? Si bien mi padre ha sido una persona muy interesada hasta ahora, tiene 94 años, es muy interesado en temas políticos, muy informado. Sin embargo, hemos pasado por las etapas pues, universitarias. A mí me tocó algunos meses de intentar ser de la izquierda, ¿no? Pero después me di cuenta que eso no era lo mío, ¿no? Porque vengo de un colegio religioso, una formación religiosa donde no empataba mucho mi formación religiosa con el tema del marxismo y el materialismo, ¿no? Entonces tenía unas discusiones muy grandes, pero igual fue una etapa muy bonita porque conocí mucha gente valiosa. Mi padre era hallista, ¿no? En su momento. Teníamos muchas lecturas, había todas las lecturas pues, de Haya, ¿no? Pero después me tranquilicé, ¿no? Pasó ese año cuando tenía alrededor de 19 años, y a partir de los 20 ya simplemente era una observadora. Marta Chávez Cosío de Ocampo nos contó también acerca de sus primeros años dentro del mercado laboral, sus días en el Ministerio de Trabajo y sus días en el reconocido estudio de abogados Rubio Leguía Norman. El Ministerio de Trabajo a mí me dio todo lo que yo conozco del derecho, y sobre todo el derecho laboral. Siempre me he sentido muy orgullosa de lo que yo aprendí desde estudiante, desde meritoria, estudiante practicante y así. Y entonces salgo a un estudio donde tenía que trabajar muy duro. Y entonces en un momento decidí, para no trabajar así sin límite, alguna justificación, y se abrió la maestría en Derecho Internacional, la primera maestría en Derecho en realidad en la Católica, y era esta con mención en Derecho Internacional. ¿En el año 86? En el año 86. Y me inscribí, estudiábamos en las noches a partir de las 6 hasta las 10 de la noche. Y estudiamos los 2 años, completé la maestría, y estuvimos ahí, entre uno de mis compañeros, el hermano menor del presidente Fujimori. Lo que sigue es su ingreso a la política a través de Santiago Fujimori y también su encuentro con el entonces presidente de la República. Santiago Fujimori me llamó a mí el año 92. Yo no había votado por el presidente Fujimori, había votado por la gente del Fredemo, no por Vargas Llosa, que nunca me gustó, ni sus obras tampoco, no me parecía una persona valiosa en lo personal, y no me gustaba, ¿no? como autor. Pero sí habían algunas personas a las que conocía que candidateaban para diputados y candidateaban para el Senado, ¿no? Entonces voté por el Fredemo, pero después Santiago fue llamando a los compañeros de la maestría. A mí fue casi una de las últimas. Yo en ese entonces estaba en el estudio Rubio Leguía Norman, en el área laboral, y entonces nada, me pidió trabajar apoyar así ad honorem, y tomé ese reto, ¿no? Porque dije, el Perú está en un momento muy crucial. En ese casi año y medio que había transcurrido el gobierno del presidente, me sacaba el sombrero por todo lo que intentaba hacer para arreglar este país que era tan complicado. Entonces a mí me tocó ir como abogada a zonas de emergencia, me tocó arriesgar la vida. Ahora me pongo a pensar y digo, ¿cómo uno se jugaba la vida todos los días, ¿no?
Y yo recuerdo que mi madre me decía, ¿y por qué tienes que ir tú? Tenía que ir a zona de emergencia, en zonas mineras, por ejemplo, en la Sierra Centro del Perú, donde había mucha influencia de Sendero, del MRTA. Y entonces, pero son mis clientes, decía, a mí me toca esa carpeta y tengo que ir. Pero la vida de uno no valía nada, en verdad. Entonces, poco a poco fui una de las personas que fue reconociendo en el presidente Fujimori ese esfuerzo por arreglar las cosas en el país, y así que dije, hay que apoyarlos, ad honorem, como repito, ¿no? ¿Y luego qué cargos tuvo? Bueno, inicialmente me pidieron entrar en un directorio de alguna empresa estatal, no me pusieron un directorio, sino un comité de privatización de la empresa Petromar, que era la ex Belco, que el presidente García había expropiado y se iba a privatizar. Luego formé parte, unos meses, ¿no? Luego formé parte del comité de privatización de Petroperú. En ese momento viene el cierre del Congreso. O sea, yo entro en febrero y en abril ya viene el cierre del Congreso. Y entonces, 3 días después del cierre del Congreso, el presidente me es presentado, o sea, me manda a llamar. Y entonces me pregunta si yo quiero trabajar a tiempo completo con el gobierno. Entonces, para mí fue un reto, ¿no? No sabía ni cuánto me iban a pagar, ni en qué posición iba a estar, pero dije, si hoy no acepto, yo que no tengo responsabilidades porque era soltera, nadie dependía de mí, ¿con qué cara luego voy a decir, voy a criticar nada, ¿no? Era un momento en que era yo totalmente libre. Entonces dije, asumí el reto, ya presidente, voy a aceptar. Y me nombró como secretaria del Consejo de Ministros, que fue un cargo sin yo pertenecer al partido del presidente, ni ser de su familia, ni de sus amigos, salvo compañera, 2 años antes de Santiago, entré al corazón del gobierno. Y ahí he trabajado algunos meses como secretaria del Consejo de Ministros en el gobierno de reconstrucción y de emergencia nacional, y donde vi que el presidente Fujimori no tenía nada que esconder, solo trabajar y trabajar, ¿no? Creo que ese fue el momento en el que yo entendí perfectamente lo que significaba intentar reconstruir nuestra patria, ¿no? Y entonces cuando el presidente convoca a elecciones para el CCD, me pide participar. Inicialmente me negué. Dije, no, yo no soy para hablar en las plazas públicas ni hacer campaña. Yo hablo ante los tribunales porque ese era mi trabajo, ¿no? Y me dijo, no, ya las campañas políticas no son así. Y participé como candidata, acepté y fui elegida. Y a partir de ahí no he parado. No paré, sí. Como presidente del Congreso, ¿cuáles son los logros más importantes? Bueno, el solo hecho de haber sido parte de un gobierno que para mí ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú, porque no solamente arregló el tema económico, puso las bases para modernizar el país, dejó una constitución que ya es la tercera más duradera de todas las constituciones, las 12 que ha tenido el Perú en toda su historia, enrumbó el país, le dio viabilidad, pero además significó algo para mí, el hecho de trabajar con un presidente que reconozca el valor de la mujer. Y tan es así que él apoyó. Sin el apoyo de él para poder yo presidir, porque en ese tiempo no había ley de partidos, entonces las cosas eran mucho más flexibles. Me invitó a ser yo la número 1 de la lista el año 95, y en esa condición fui la más votada, ¿no? Y en esa condición fui presidenta de la Asamblea Constituyente, de la Junta Preparatoria del Congreso de ese entonces, y la propia bancada me propuso para la presidencia del Congreso, que era marcar un hito, ¿no? Entonces, quizás ese ha sido un hito, como repito, que no es mi mérito, se juntan una serie de circunstancias, reitero, todas las mujeres que desde sus casas, desde sus trabajos, desde su interés político, abrieron un camino para que otras mujeres camináramos, y me tocó abrir un camino más o ser parte de una etapa, ¿no?, que además es honrosísima de haber sido la primera mujer presidenta del Congreso. Ya en el Parlamento Nacional estuvo a cargo de la Comisión de Fiscalización. También estuvo presente en el proyecto de la nueva Constitución, el sistema electoral, la ley orgánica del RENIEC, del OMPE y otras también de su autoría.
parte importante en la historia de nuestra entrevistada es su tardío despertar al amor, un reto que tomó de muy buena gana y aprovechó cada minuto para construir a pulso su familia. Yo me casé a los 40 años, bordeando ya los 41, he tenido mi hija a los 41 años, bordeando ya los 42. ¿Por qué tanto? Porque yo no creí que era mi vocación casarme, en verdad. Sí, o sea, no es que yo me dedicara a estudiar, tenía mis amigos, mis enamorados, ¿no? Pero no, decían, no es mi vocación. Hasta que me encontré pues con la horma en mi zapato, ¿no? Sí. ¿Y comieron perdices hasta el final? Sí, con algunos altibajos. No es fácil estar casado, sobre todo cuando tú te casas ya bastante grande como yo, y donde tú tienes ya una vida hecha, una perspectiva, y no dependes para nada de tu esposo. A los esposos también hay que acostumbrarlos a que uno está casado no porque necesita, sino porque quiere estar con una persona, ¿no? Y eso a veces es un poco difícil o en el entorno no se entiende, ¿no? Entonces, seguimos juntos, ya son 24 años, vamos a cumplir pronto 25 años de casado, pero reitero, no ha sido fácil, ¿no? Con altibajos, a veces hemos tirado la toalla. Es mi única hija, y siempre he tratado de estar cerca de ella, y sabiendo que yo soy una mamá grande, he tenido mi hija a los 41 años, no es fácil, yo soy hija de padres jóvenes. Entonces, pero la vida se me planteó pues así, ¿no? Yo creí que no tenía vocación matrimonial y resulté que me encontré ¿no? Y entonces, cuando ella tenía 15 años y ella es artista, siempre quiere y ahora está estudiando artes escénicas, ella quería hacerse un tatuaje de notas musicales. Entonces, su papá le dijo que no. Entonces yo dije, claro, podemos decirle que no, pero cuando tenga 18 años se va a hacer un tatuaje gigante donde ella quiera y yo quiero orientarla. Entonces le dije, mira hijita, ya, si quieres hacer el tatuaje, pero si tú te haces, yo también me voy a hacer. Entonces me dijo, no, ¿cómo te vas a hacer, mami? Sí, si es bueno para ti, tiene que ser bueno para mí también. Y lo que es bueno es mientras más pequeño, más sutil, más delicado sea. Entonces nos fuimos en secreto. Y la acompañé a hacerse su tatuaje de notas musicales aquí, y yo me hice, y me quería hacer de una mariquita, esos insectos preciosos. Sí. Pero el que nos iba a hacer me recomendó algo, me dijo, tiene que usar color, mejor hágase algo de solamente un color. ¿Y duele? Y me hice, es una quemazón pequeña, y me hice un caballito de mar, que me encanta a mí el mar, por esto que les he contado de mi infancia vinculada al mar. Y entonces me hice el caballito de mar, que además es el hipocampo, entonces le fastidiamos a mi esposo, es el escudo de la familia, porque él es Ocampo. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en la vida de Marta Chávez. Su abrupta salida del Congreso en el año 2002 es un capítulo bastante triste en su vida, máxime si se conjugó con una irreparable pérdida que sufrió también ese mismo año. Un momento muy doloroso que me cuesta mucho recordar porque justo fue la época del fallecimiento, de la enfermedad y el fallecimiento de mi madre, ¿no? Pero bueno, es algo también que me llena de tranquilidad porque nunca he tenido un rabo de paja, nunca, y me he podido enfrentar. Lo único que me pudieron afectar fue en mis posibilidades de supervivencia, porque yo no tengo fortuna y vivo de mi trabajo y mi sueldo en el Congreso es mi único ingreso. Luego ya después, en esa época ni siquiera enseñaba en la universidad, ahora sí enseño en la universidad. Entonces me afectaron por eso, ¿no? Y eso, como les decía, repercutió también en las oportunidades de mi hija, ¿no? Pero yo estaba consciente de que, y tranquila, una tranquilidad incluso irresponsable, porque luego que he visto lo del presidente Fujimori, que a un inocente lo pueden condenar, yo en ese entonces decía, tenía la tranquilidad, yo soy inocente y no me pueden condenar. Hoy, pasadas varias lunas desde entonces, Marta Chávez Cosío de Ocampo nos da su perspectiva y sus mejores deseos para el bicentenario del Perú y todos los peruanos que se acerca vertiginosamente a nuestras vidas. Solo quiero decir algo, mi padre que tiene 94 años
siempre me repite, yo solo pido a la vida poder llegar hasta el 2021, ¿no? Y lo cual es un estímulo para que él siga, pues porque ya 94 años ya pesan, ¿no? Pero eso representa, yo creo que un paso, ¿no? La nación peruana, y eso es lo que también sabemos, tenemos un espíritu de continuidad. Así como reconocemos y recordamos a nuestros padres fundadores, a todos los que nos han antecedido, y sabemos que somos el presente, también sabemos que tenemos que trabajar por un futuro. Entonces, para mí el Bicentenario significa una etapa dentro de una continuidad. Ojalá haya también un buen tricentenario, ¿no? Tenemos que trabajar para que el tricentenario sea mejor aún, ¿no? Entonces yo creo que es apenas un pasaje. No es para mí un punto de llegada, es una etapa, es un momento que representa un inicio y que significa también una continuidad, ¿no? Amigos, hasta aquí un nuevo capítulo de Personajes del Bicentenario, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Que estén bien. Hasta la próxima.